Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy, ¿cierto? Empezamos, mejor dicho, terminamos el ciclo, pero empezamos a ver el tema de seguridad vial, ¿ya? ¿De qué habla la seguridad vial? Habla de tratar de administrar, ¿cierto?, las cosas de forma que se vuelvan lo más seguras posibles. Ya, por ejemplo, hoy día vamos a ver cómo elegir un casco y en qué cosas fijarnos en nuestra protección personal, que principalmente en los motociclistas va en lo que nos ponemos puestos. Por ahí dicen que hay que vestirse para caer, ya, y ojalá nunca tengamos un accidente, nunca nos caigamos de la moto, pero hay que prepararse en caso de. El equipo de protección personal realmente ayuda muchísimo, ¿cierto? En en nuestros temas, ¿ya? En eso siempre te puedes morir arriba de la moto si tiene un accidente, pero las probabilidades de salir muy herido en un accidente, quizás que no sea tan grande, se reducen muchísimo cuando tienes equipo de protección personal. Así que mucho ojo con eso. Ya, entonces, vamos a hablar de elementos de seguridad, ¿ya? Bueno, al principio, ¿cierto? Al principio acá, habla de la seguridad activa y la seguridad pasiva. Eso es lo que primero vamos a aclarar. Cuando nosotros tenemos, cuando nosotros estamos, ¿cierto? En estos temas de seguridad, tanto esto aplica para motos, para autos, para lo que sea de vehículos y seguridad, ¿ya? La seguridad activa es todo aquello que pueda evitar la ocurrencia de un accidente, ¿ya? O de un siniestro. Y la seguridad pasiva es todo aquello que pueda minimizar las consecuencias de un accidente. Es muy importante entender, queridos amigos, que cuando hablamos de seguridad activa, entonces, estamos hablando, por ejemplo, de sistemas de freno ABS, de controles de estabilidad, ¿cierto? De asistencia a las frenadas, etcétera. Y cuando hablamos de seguridad pasiva, estamos hablando principalmente de nuestro casco, de nuestro equipamiento personal para disminuir las lesiones que pudiera provocar un accidente, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso, queridos amigos. Dice, elementos de seguridad pasiva. Los motociclistas sin práctica pueden verse envueltos con facilidad en situaciones riesgosas. Por ello, y en todo momento, usted siempre deberá utilizar correctamente los elementos de seguridad pasiva, conducir siempre a la defensiva y además tomar especial atención a lo que sucede en su entorno. Asegúrese siempre de ver y ser visto en todo momento, ¿ya? Entonces, asegúrese siempre de ver y ser visto en todo momento. Después tengo, ¿cierto?, el casco. Dice, el casco protector es un elemento de seguridad primordial y obligatoria para el motociclista y su acompañante. Este evita las lesiones que se pueden producir en el cráneo en el caso de siniestro, incluso a bajas velocidades. Para garantizar su eficacia, ¿cierto? Los cascos de seguridad deberán estar certificados. Bueno, aquí avanzamos harto en la lectura, pero la verdad, ¿cierto?, es que
vamos a devolvernos un poquito y explicar más el punto a punto, ¿cierto? Por ejemplo, en la parte de utilizar correctamente los elementos de seguridad pasiva. ¿Qué significa eso? No saco nada con comprar el mejor casco del mercado si no me lo voy a abrochar. No saco nada con comprarme la mejor chaqueta del mercado si no va a ser de mi talla. Es importante que los elementos, la ropa de seguridad sobre todo, sea de nuestra talla y nos quede ajustada. Lo mismo los guantes, los cascos, las botas, ¿ya? Importante. Además, entender qué es conducir a la defensiva. Conducir a la defensiva es saber que cuando voy manejando algo puede salir mal y por lo tanto tomo las precauciones del caso. Por ejemplo, no ir tan rápido. Por ejemplo, guardar distancia. Por ejemplo, ¿cierto? Pensar en que el que va al lado puede cometer un error o puedo cometer un error yo. Por lo tanto, ¿cierto? Ir muy atento. Tomar especial atención a lo que sucede en su entorno, ¿ya? Tiene mucho que ver con conducir a la defensiva, ¿ya? Es prácticamente lo mismo. Y además, debemos asegurarnos siempre de nosotros poder ver lo que nos rodea y de que a nosotros las demás personas también nos puedan ver. Es muy importante. 4.2 dice, el casco protector es un elemento de seguridad primordial y obligatoria para el motociclista y su acompañante. ¿Ya? Ahora sí nos vamos a la parte del casco. Obviamente, yo creo que ya la inmensa mayoría de la gente sabe que los cascos son obligatorios. ¿Ya? Yo creo que ya la gran mayoría de la gente sabe que los cascos son obligatorios. Hace rato, hace tiempo. ¿Ya? Estos cascos, ¿cierto? Lo ideal es que estén certificados, o sea, en realidad deben estar certificados y además son obligatorios para todas las personas que usen la moto. Dice que este evita las lesiones que se pueden producir en el cráneo en caso de siniestro, por ejemplo, una caída o una colisión. Obviamente va a depender de la fuerza del impacto. Incluso dice a bajas velocidades. Para garantizar su eficacia, los cascos de seguridad deberán estar certificados. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que algo esté certificado? Quiere decir que eso se puso a prueba y se encontró que sí funcionaba. ¿Ya? Dice, los cascos deben llevar impresa en su interior de forma obligatoria la siguiente información relevante, por ejemplo, la marca, el modelo y el origen. ¿A qué se refiere con eso? El casco entre el acolchado y la parte más dura, ¿cierto? O la parte como de plumavit que llevan por dentro, ¿cierto? Que es como un plumavit de alta densidad, así. Eh, Va a haber una etiqueta. Y en esa etiqueta, ¿cierto? Vamos a encontrar cosas como la marca, el modelo, ¿cierto? Dónde fue fabricado, la talla y también, inclusive, podemos encontrar la fecha de fabricación, porque se considera que un casco común y corriente, ¿cierto? Que debidamente certificado y todo, a los 5 años empieza a degradarse. Es decir, que después de 5 años el casco ya no me va a proteger de la misma forma, por lo tanto, lo más recomendable es reemplazar el casco cada 5 años o a los 5 años de que el casco fue fabricado. Por eso es tan importante que ustedes, eh, cuando compren un casco, se fijen que ese casco haya sido fabricado el mismo año en el que lo están comprando. ¿Ya? Porque si usted compra un casco que tiene 5 o 6 años de fabricación, ese casco ya prácticamente no sirve. Bueno, en realidad no es que no sirva, pero no va a proteger como debiera proteger o no va a estar garantizada esa protección, ¿ya? Puede ser que funcione bien igual, ¿ya? Un poco pasado ese tiempo. Pero lo recomendable, lo más recomendable es que el casco a los 5 años, ¿cierto?, sea reemplazado.
¿Por qué? Porque sus materiales van perdiendo propiedades y luego ya no va a proteger de la misma forma. Además, en esta etiqueta también puede aparecer, ¿cierto?, las normas internacionales a las que se ajusta este casco. Estas normas pueden ser, por ejemplo, la ESER, ¿cierto? O la S, puede ser la SNIL, ¿ya? SNIL o SNIL, ¿ya? Puede ser DOT y alguna otra más, por ejemplo, algunas de las FIM que también tienen sus estándares, ¿cierto? Pero es importante entender que ojalá, no ojalá, que debe tener algún tipo de certificación nuestro casco, ¿ya? Dice, los cascos deben llevar impresa en su interior. Ah, no, eso yo lo leí. Ahora, tipos de cascos. Independiente. Independiente, que no sea obligatorio el casco de tipo integral, su uso es recomendable, ya que son los que brindan mayor seguridad y son los únicos que protegen la cara. ¿Por qué habla de esto la presentación? Bueno, muy simple. Para empezar, yo podría en la calle portar cualquiera de estos cascos, ¿ya? Sin embargo, solamente el casco integral será el más indicado. Solamente el casco integral será el más indicado, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. Nuestro casco integral es muy, muy necesario, ¿cierto? Que sea integral. ¿Por qué? Porque existen también los modulares o se les conoce comúnmente a estos cascos como abatibles, ¿cierto? Y existen también los cascos de motocross. ¿Por qué están estos tres cascos aquí? Porque estos tres cascos son los más utilizados por lejos, ¿ya? Estos tres cascos son los más utilizados por lejos en la calle. Ahora, ¿por qué se recomienda el casco de uso integral? Bueno, se recomienda principalmente porque está construido, podríamos decir que en una sola pieza, es decir, que no se puede abatir, por lo tanto no me puede dejar el mentón, ¿cierto?, al descubierto sin protección. Y además, porque tiene una mica generosa que me cubre, ¿cierto?, los ojos y que me permite también recibir una buena protección en ese sentido. Si yo me voy al casco modular, la verdad es que igual me va a proteger, pero me da la posibilidad de ir manejando y que el casco se vaya, ¿cierto? O sea, que el casco vaya abierto cuando yo voy manejando y imagínate que yo tengo un accidente en ese preciso momento. ¿Qué va a pasar? Que mi cara no va a tener ninguna protección en ese momento y probablemente, ¿cierto? Voy a recibir lesiones importantes, ¿ya? Además, si yo me voy al casco de motocross, ¿cierto? Si bien es cierto me protege el mentón, me deja muy desprotegida la nariz y los ojos. ¿Puedo ocupar una antiparra? Sí, pero no me va a ofrecer la misma protección que me ofrece esto que está acá. Porque en la antiparra, inclusive, la nariz también queda afuera. ¿Ya? Conozco personas que han tenido accidentes con este tipo de casco y que justo por aquí ha entrado, por ejemplo, una rama de un árbol y los ha impactado. Entonces, mucho ojo también con eso. Tome el tiempo necesario para revisar la normativa vigente respecto de las características adicionales y uso de casco, tanto por parte del conductor como por parte del acompañante. Esto que está aquí, queridos amigos, es un muy bonito casco. Sin embargo, no debemos dejarnos llevar por lo bonito,
sino que debemos tratar siempre, ¿cierto?, de elegir algo que nos proteja lo más posible. ¿Y qué nos podría proteger lo más posible? Un casco que cumpla con las especificaciones que he mencionado anteriormente, que sea integral, ¿cierto? Y además que, por ejemplo, en este casco, si yo veo el porcentaje de mica que tengo para mirar hacia afuera, la verdad es que no es mucha, ¿ya? Y como no es mucha, probablemente me pueda reducir la cantidad de visión en comparación a este casco que está acá, ¿ya? Dice que me debo tomar el tiempo necesario para revisar la normativa vigente, ¿ya? ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes este video lo van a estar viendo muchos años más, ¿cierto? O a lo mejor el momento que ustedes vayan a comprar el casco va a haber otro tipo de normativa. Por lo tanto, hay que tomarse un tiempo, ¿cierto? Averiguar. Ahora hay mucha información con respecto a los cascos y con respecto a todo, en realidad hay mucha información, y nosotros podemos de esa forma tomar la mejor decisión, ¿cierto? Y una decisión mucho más informada, ¿ya? ¿Para qué? Para que gastemos nuestra plata de forma inteligente y nos protejamos lo mejor posible. Casco integral, ¿cierto? Casco modular, casco de motocross, ¿ya? Y no nos dejemos llevar por lo bonito, analicemos primero el producto antes de comprar. No digo que este casco sea bueno o sea malo, porque la verdad que no lo conozco, no sé si tiene certificación o tiene certificación, no tengo idea. Lo pongo de ejemplo como un casco atractivo, bonito, ¿ya? Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que me proteja y que me permita, y que me proteja y que me permita siempre, ¿cierto? Eh, Cuidarme lo más posible mi cabezota, ¿ya? Dice, es importante mencionar que el casco que utilice, este siempre debe ir bien ajustado y abrochado, ¿ya? Es importante que el casco que usted utilice siempre debe ir bien ajustado y abrochado. Dice que al momento de seleccionar el casco es importante revisar que éste tenga, ¿ya? Bueno, eso ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Es importante mencionar que siempre debe ir bien ajustado y abrochado. Aunque yo tenga el mejor casco del mundo, si no lo ajusto y no lo abrocho, no me va a servir, ¿ya? Debe tener este casco, ¿cierto? Mica. ¿Qué significa la mica? Significa esto que está acá, ¿ya? Mica incorporada, no una mica aparte, mica incorporada. Debe tener buena ventilación y también debe tener un tamaño adecuado, ¿ya? Mica, buena ventilación, tamaño adecuado. ¿Por qué la buena ventilación? Bueno, la buena ventilación es muy importante porque necesitamos que el vaho, ¿cierto? O lo que nosotros podamos empañar nuestro casco pueda salir o se pueda eliminar de alguna forma. Si se elimina, ¿cierto? O sea, la forma de eliminarlo es con una corriente de aire que vaya pasando suavemente por dentro del casco y arrastrando esta humedad para no generar condensación en el interior de la mica y por ende podamos ver bien hacia afuera. Es muy, muy importante, queridos amigos. También en el tema de las micas, encontramos las micas que tienen tratamiento anti-fog, ¿ya? O antiniebla. La niebla, ¿cierto? O el empañamiento, mejor dicho, en español, hace que la visibilidad, que nuestra visibilidad disminuya enormemente, al punto en el que podría hacer que tengamos algún tipo de accidente.
Por lo tanto, es importante que nuestro casco posea algún sistema anti-fog. Además, es importante que nuestro casco se encuentre perfectamente limpio, tanto por dentro como por fuera. ¿Por qué? Porque si por dentro está muy sucio, eso también va a ayudar a la condensación dentro del casco, ¿ya? Y si está sucio por fuera, va a ayudar, ¿cierto?, a que nosotros podamos ver menos, y al ver menos, ¿cierto?, podemos también tener un accidente. Es muy importante que la visibilidad, tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro, sea lo más perfecta posible, queridos amigos, ¿ya? Muy, muy importante el tema de la visibilidad y de las micas. Hablando acerca de el sistema de anti-fog o anti-empañamiento, también existe otra opción, mejor aún, que se llaman sistemas pin lock. Estos sistemas es como que uno le agrega otra mica interna al casco y el casco normalmente tiene que venir preparado para este sistema. Cuando tú le agregas esta mica a este casco, ¿cierto? El casco ahí sí que se empaña nada. Los sistemas anti-fog son ahí más o menos nomás, ¿cierto? O sea, igual sirven, hacen que se demoren más en empañarse, pero si hace mucho, mucho frío y andamos mucho rato en moto, es probable que se termine empañando de igual forma. En cambio, cuando hablamos de un sistema pin-lock, es mucho más difícil que termine empañándose y por lo tanto, ¿cierto? Es más seguro transitar con ese tipo de aditamiento, ¿cierto? O equipamiento en nuestro casco. ¿Cuál es el problema? Es que estos sistemas obviamente encarecen el costo del casco. Y ahí hay otro factor súper importante. No crean que un casco de 1 millón de pesos es mucho más seguro que uno de 150.000 pesos. Pueden ser prácticamente igual de seguros en torno a la protección contra impactos. A veces la diferencia de precio está en el diseño del casco o también en las características adicionales que tiene, como por ejemplo, si trae los espacios para los intercomunicadores o no, si trae sistema anti-fog o pin lock, o inclusive el diseño, la pintura, digamos, el dibujo que pueda traer el casco. Porque claramente un casco con dibujos de algún piloto famoso van a ser mucho más caros que un casco liso, ya por tema obviamente de que hay que pagar regalías y todo eso, ¿ya? Entonces es muy importante, queridos amigos, poder entender este punto. Entonces, dice, para escoger una talla adecuada, siga las siguientes instrucciones o las siguientes recomendaciones. En esta parte, les recomiendo, les aconsejo que ustedes le tomen una foto a esta pantalla. ¿Por qué? Porque así, cuando vayan a escoger su casco, pueden recordar estos simples pasos, hacerlos uno a uno y asegurarse de que están escogiendo muy bien su casco, ¿ya? Entonces, número uno, agarre las cintas, agarre las cintas de la villa con cada mano y póngase el casco. Debe parecer que no entrará o que lo hará muy justo, ¿ya? Después, no, analicemos primero el punto número uno. Agarre las cintas de la villa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el casco, ¿cierto? Con cada una de las hebillas
que tiene dos, digamos, que son las correas que caen del casco cuando tomamos el casco de frente, ¿cierto? Cada una de esas hebillas yo las voy a tomar y voy a tratar de meterme, ¿cierto?, el casco un poquito a la fuerza. La idea es que sintamos que el casco no va a entrar o que fuera muy pequeño. Esa es la idea, que sintamos que el casco fuera como muy pequeño, ¿ya? Y nos metemos el casco haciéndole un poquito de fuerza. Dice que cuando se lo coloque, ¿cierto? Obviamente tomé las dos hebillas o las dos correas, me lo traté de meter, ¿cierto? Y me lo puse. Después dice que cuando se lo coloque, vea que no apriete demasiado. Es decir, el casco debe apretar, ¿ya? El casco tiene que apretar. Está bien que apriete. Obvio que no debe apretar demasiado, ¿ya? Debe apretar, pero no demasiado. Debe apretar, pero no demasiado. ¿Cuándo sé que el casco me está apretando demasiado? Cuando me produce dolor, ¿ya? Y ojo, que dolor no es lo mismo que presión, ¿ya? Mucho ojo con eso. Dice, si le provoca dolor en algún lugar, debe cambiar a una talla más u otro modelo. Es muy importante entender, queridos amigos, que a veces un modelo me va a quedar bien de casco y otro modelo no me va a quedar bien en la misma talla, ¿ya? Es importante también entender eso, ¿ya? A veces el casco que nosotros queremos no es lamentablemente el que nos va a quedar bien o el que nos va a proteger mejor, ¿ya? Después dice que es favorable que la espuma frontal, ¿cierto? Es decir, que los acolchados que quedan en la cara, ¿cierto? Presionen los pómulos, ya que el uso, sudor y presión del viento hacen que se deforme y pierda su consistencia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú te pongas el casco al principio, vas a sentir que te aprieta los pómulos, los cachetes, ¿cierto? Que te aprieta un poco la cara, la frente, pero eso es normal y está bien. ¿Por qué? Porque con el uso, nuestro casco, ¿cierto? Va a terminar, o la espuma de nuestro casco, mejor dicho, va a terminar cediendo un poco y me va a quedar perfecto. ¿Ya? Por eso que al principio tiene que apretarme un poquito. Después, en el punto 3 dice que si no ajusta, compruebe que no quede suelto. ¿Qué quiere decir eso? Si no me queda apretado, apretado, yo puedo comprobar que lo suelto que me queda no sea demasiado. ¿Y cómo lo hago? Metiendo un dedo por la parte frontal de la cabeza, es decir, en la parte de la frente, donde el casco se junta con la frente, ahí meto el dedo hacia arriba, ¿ya? O también lo puedo hacer en donde el casco se junta con la nuca, por la parte trasera, ¿ya? Entonces, si ingresa con facilidad, puede que el casco sea grande y que necesite cambiar con otra medida. Además, si usa lentes, debe ponérselos cuando se pruebe el casco. En el punto 4, ¿cierto? Dice que verifique que el casco esté bien unido a la cabeza. Con las manos, mueve el casco de forma alternada, tratando de mantener la vista al frente. El casco debe girar conjuntamente con la cabeza sin que se produzca un juego entre ambas. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tomo el casco, ¿cierto? Por los lados de la cabeza, así como si estuviera, como si me doliera la cabeza, por decirlo así,
y lo muevo a la derecha, a la izquierda, el casco no debe crear un juego entre mi cabeza y él. Es decir, si muevo o empujo el casco a la derecha, mi cabeza por fuerza también tiene que girar a la derecha. Si el casco puede girar y mi cabeza no se mueve, significa que el casco es muy grande. En el punto 5 dice que debo amarrar la hebilla y ajustar a la medida de tal forma que no me quede suelta y no me ahogue. Dice, si conoce la hebilla que está probando, perdón, si no conoce la hebilla que está probando, pida ayuda para abrochar y ajustar de manera correcta. Entonces es muy importante, muy recomendable que usted vaya a comprar el casco con una persona de confianza y ojalá que sea motociclista o que conozca de cascos, ¿ya? Muy importante, queridos amigos. ¿Por qué? Porque de esta forma, esta persona lo va a poder ayudar, ¿cierto?, a ponerse el casco de la forma más eficiente posible. Ahora, si no voy solo, entonces le pido al vendedor que me ayude a abrochar el casco si es que yo no conozco el sistema. Existen principalmente dos tipos de enganches o hebillas para el casco. Uno que se llama micrométrico, que es una hebilla automática a la que se le pone una punta que tiene dientes, por decirlo así, y que se va bloqueando solita a medida que se va metiendo la punta, ¿cierto? Y otra que se llama de doble anilla, que es más sencilla, pero más segura. Ambos, ¿cierto? Son seguros, ambos sirven, no hay problema. Cualquiera de los dos sirve. Pero se considera, ¿cierto?, que el anillo, o perdón, el doble anillo es más seguro, ¿cierto?, que el micrométrico. Sin embargo, el de doble anillo es más, ¿cómo decirlo? El de doble anillo es como que cuesta más ponérselo, ¿ya? Es más lento para abrochar. Y el micrométrico es más rápido para abrochar. Pero yo les recomiendo que si ustedes son, por ejemplo, motoboy o trabajan de delivery en su moto, le pongan o compren un casco, mejor dicho, con hebilla micrométrica. En cambio, si ustedes usan la moto una o dos veces al día, nomás solamente, se hagan de un casco con cierre o con hebilla de doble anillo, ¿ya? Para que ustedes sepan, la doble anilla, ¿cierto? Es la única hebilla aprobada en las competiciones internacionales de motociclismo, ¿ya? Obviamente, competiciones grandes, formales, ¿cierto? Y federales. Entonces, después, ¿cierto? Habla de el punto 6, que es la última comprobación. Dice, con las correas abrochadas y ajustadas, experimente que el casco no se salga. Ya hicimos todos los puntos hacia arriba y debemos ahora verificar que el casco esté bien puesto, bien abrochado, y para ello lo que vamos a hacer es tomar el casco de la parte de atrás, ¿cierto? Y tirarlo hacia adelante o tratar de sacarlo, ¿ya? Si el casco al tirarlo hacia adelante desde atrás empieza como a girar en la cabeza y termina saliéndose, es porque ese casco no permite, ¿cierto? O sea, no es que no permita, sino que no es apto para mi cabeza, ¿ya? Ese casco no es apto para mi cabeza. Por lo tanto, ahí, aunque ese casco me guste mucho, debo cambiarlo o sustituirlo por otro modelo, a lo mejor en la misma medida, pero otro modelo que le, eh, que le quede mucho mejor a mi cabeza. ¿Ya? Es muy, muy importante. Medida de la cabeza en centímetros. Desde 49 hasta 66 centímetros. Desde la triple XS hasta la triple XL. ¿Ya?
Entonces, quizás no en todas las marcas vamos a tener todas las medidas, pero debemos, ¿cierto?, buscar la que más nos convenga, ¿ya? La que más nos sirva, la que más nos proteja. A veces el casco que yo quiero, lamentablemente no está en mi medida, o la forma del casco que yo quiero no es la forma que le sirve a mi cabezota, ¿ya? Muy importante, queridos amigos. Muy, muy importante. Ya, importante. Es muy importante entonces que el casco posea orificio de ventilación para quitar el vaho y las vibraciones. Cuando se circula a mayor velocidad, ¿cierto? Debemos evitar colocarnos cascos en mal estado. Un casco que tuvo un impacto debe ser, ¿cierto? Un casco que tuvo un impacto debe ser eliminado aunque no se observen daños en su exterior. Asegúrese de que el casco malo sea destruido, ¿ya? Los cascos deben tener aras retroreflectantes de color blanco en su parte posterior y laterales. Inclusive los cascos cuando uno los compra vienen con estos stickers, ¿cierto? Para ponérselos en la parte posterior y laterales. Amigos, los cascos tienen duración, como ya se los dije anteriormente, ¿ya? Y si yo tengo un casco que tuvo un impacto y tuvo una fisura, se rompió, o en realidad cualquier impacto, va a afectar, ¿cierto?, la seguridad de ese casco, por lo tanto debería yo cambiar el casco, ¿ya? Si es que tuvo algún tipo de impacto importante. Además del casco, hay otras cosas que se le exigen al motociclista y su acompañante. Recuerden siempre que las exigencias para el motociclista y su acompañante son las mismas. Ya a los dos se les pide lo mismo. Eso puede salir también una pregunta del examen. ¿Ya? Además de contar con casco, usted y su acompañante deben contar con guantes resistentes al roce. Además, debe usar zapatos cerrados que oculte el tobillo, ideal con material antideslizante. Además, cuando circula a velocidades mayores a 80 kilómetros por hora, debe usar ropa que cubra sus brazos y piernas. Es importante que en este punto, si bien es cierto, esto es lo que dice el ¿cierto? Yo les quiero decir, recomendar, que siempre, siempre, siempre utilicen ropa adecuada para andar en moto, ya sea a 20 kilómetros por hora o sobre 80, como dice acá. ¿Por qué? Porque un accidente a 20, a 30 kilómetros por hora, créanme que los va a dejar muy heridos si no tienen, ¿cierto?, la ropa adecuada. ¿Ya? Además, ¿cierto? Con respecto a la protección ocular, puede usar lentes, pero no de vidrio. ¿Ya? Ojo con los guantes que utilicen. Jamás utilizar guantes de estos que son para el frío, así como para la nieve, con tela como de carpa, no de carpa, de parca, ¿ya? No usen guantes con tela de parca. ¿Por qué? Porque esos guantes pueden hacer que inclusive las lesiones sean mayores, porque vamos a, eh, aparte de los raspones que vamos a tener, la tela se va a derretir y se va a incrustar también en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces es muy importante, queridos amigos, esto que les estoy diciendo yo. De verdad que es muy importante, ¿cierto? Que los guantes sean de motociclista. Hay distintos tipos de telas que se usan o de materiales que usan los motociclistas para
protegerse. Entre ellos está por excelencia el cuero, ¿cierto? Y además la cordura, también algunos materiales con Kevlar, ¿cierto? Hay varias opciones. Hay que entender que hay que usar el material correcto y no cualquier cosa para andar en moto, ¿ya? Con respecto a la protección ocular, dice, puede usar lentes, pero idealmente no de vidrio, por razones obvias, ¿cierto? Además, tenemos también algunos otros elementos de seguridad eh, para el motociclista. Por ejemplo, tenemos el traje integral. El traje integral es como ponerse una chaqueta de moto, pero además un pantalón de moto. Todo esto unido, ¿ya? Es como los trajes que usan los pilotos en los campeonatos de motociclismo. Este traje ayuda muchísimo a la protección y lo puede usar cualquier persona que ande en moto. No es necesario que tengas una moto gigante, ¿cierto? Una moto súper rápida para poder usarlo. Si tú tienes una moto pequeña y lo quieres usar, úsalo porque te va a proteger muchísimo. Además, ¿cierto? Es importante entender que las chaquetas, si bien es cierto, vienen con una protección de espalda, esa protección de espalda podríamos decir que es tipo 1, ¿ya? Es una protección que protege, pero no tanto. A las chaquetas se les puede comprar una protección adicional que se llama protección de tipo 2. Esta protección de tipo 2, ¿cierto? Puede protegernos mucho más. ¿Cuál es mi recomendación? Que cuando vayan a comprar su chaqueta, compren de inmediato una protección de tipo 2. Ya va a costar, cuestan como unos 50.000 pesos más o menos, solo la protección, pero considerando que una chaqueta cuesta alrededor de 100.000 pesos, no es mala idea comprar las dos cosas juntas. ¿Por qué? Porque es una de las formas fáciles de poder hacerse de la chaqueta y la protección que correspondan, ¿cierto?, entre sí. Porque no son, por ejemplo, no todas las protecciones de tipo 2 le sirven a todas las chaquetas, sino que sirven solamente a veces entre marcas o solamente a un solo modelo, ¿ya? Por lo tanto, es importante, ojalá, hacerlo de esa forma. Además, por último, voy a hablar del calzado, ¿ya? El calzado de protección personal es muy importante también. ¿Por qué? Porque sobre todo en los tobillos se generan muchas lesiones cuando no tenemos el equipo adecuado puesto. Si no tengo un calzado específico de moto, porque a lo mejor es muy caro, una buena solución es, eh, una buena solución es un calzado de seguridad, como por ejemplo un bototo, ¿ya? Un bototo que me permita, ¿cierto?, proteger el tobillo, es decir, un bototo con caña o unas buenas botas de cuero, como dice acá, ¿ya? Que me quede relativamente ajustado, ¿cierto? Y que sean zapatos firmes de material resistente como el cuero, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso, queridos amigos. Es muy importante protegernos los pies. También, cuando hablamos de la protección de las manos, de los guantes, por ejemplo, los guantes también deben ser largos. Venden guantes cortos, pero lo ideal es que el guante sea largo, digamos que cubra al menos bien la muñeca. Y si ustedes se fijan en la muñeca, también tenemos un huesito que sobresale, muy parecido al tobillo en los pies, y ese huesito, tanto de la muñeca como del tobillo de los pies, es algo que se lesiona mucho en los accidentes de moto y que genera bastante complicación. Así que mucha atención a eso. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta sesión. Les mando un gran abrazo. Cuídense mucho. Les pido disculpas porque se me apagó la cámara ahora y no la pude volver a conectar. Y eso, ya, que les vaya muy bien, cuídense mucho. Recuerden que mi nombre es Ricardo Cornejo y esto es practicatest.cl. Nos vemos. Chao, chao.
Muchas gracias.